Javier Zacarías Irún explicó, o al menos intentó explicar, el origen de su fortuna. Pilotó el avión que contó que trajo del exterior, lo trajo sin motor. Dijo que compró por 200 millones de guaraníes, aunque luego tuvo que de alguna manera acomodar el discurso. Primero habló del impuesto a la renta personal. ¿Por qué no lo pagó? Esto fue lo que dijo Javier Zacarías Irún anoche en AAM Noticias Paraguay. 11 años hace que yo no soy funcionario público. ¿Y trabajaba como abogado? Trabajaba como abogado, tenía alquileres, hacía compra y venta. ¿Y no pagabas el IRP como abogado? Hacía compra y venta de inmuebles, hacía compra y venta de vehículos. Tengo varios, todo facturado y pagado. ¿Y no pagabas el IRP porque la contadora se le olvidó? No, facturado y pagado. Yo no dejé de pagar impuestos. Yo no le engañé al fisco. ¿Fue la contadora? No, yo no le engañé al fisco. ¿Y quién fue entonces? Yo no le engañé al fisco, yo no dejé de pagar mi impuesto. Aclaren también, eso no le mientan mal a su... No dejé de pagar impuestos, pero en realidad el IRP no lo había pagado. Luego hablamos de su fortuna, ya lo que tiene que ver con documentos a los que accedimos desde la producción, donde demuestra que su declaración jurada es muy superior en cuanto a algunos bienes de lo que finalmente él pretendía dar a entender a la opinión pública. Escuchen lo que pasaba cuando hablábamos de su fortuna. Aquí está el certificado de nacionalización de mi avión. Está el despacho del avión. ¿Cuánto te costó el avión? Está la boleta de compra en Estados Unidos. ¿Cuánto te costó el avión? Mucho menos de lo que se dice. ¿Cuánto? Mucho menos. Acá entonces, si al final la idea es desmitificar todo lo que se dijo y resulta que no hay ninguna devolución con... Viene menos de 200 millones de guaraníes. ¿Menos de 200 millones? Sí, claro, traído de otro lado y en circunstancias. Por eso se le hizo motor. ¿Y qué pasa si nosotros tenemos documentos que muestran que costó más de 200 millones? No, y no puede ser. Esto es lo que la contadora del doctor Javier Zacarías Irún presentó, donde están especificados los bienes del doctor Javier Zacarías Irún. Cuando jugamos a las escondidas, doctor, y usted es la fuente finalmente, y usted nos dice vayan a buscar los documentos, entonces es la tarea que hicimos, buscar los documentos. Y en los documentos difieren los montos que usted está diciendo con los montos que usted le dice al Estado paraguayo, o por lo menos su contadora, salvo que su contadora también haya mentido en esto, como ocurrió con el impuesto a la renta personal. Si usted me dice que su avión le costó 200 millones de guaraníes y sin embargo usted termina declarando sobre 2.000 millones de guaraníes, hay una diferencia importante, doctor. ¿Qué pasó? ¿La contadora mintió todo este tiempo? No, un momentito. ¿Qué pasó, doctor? Un momentito. Vamos a... Le voy a decir dónde están. Acá están. Esta es mi manifestación de bienes firmado por Ernesto Javier Zacarías Irún. Esto está entregado a la Contraloría General de la Nación, a la CEPRELAP, y creo que también al Ministerio de Hacienda, tengo entendido. Firmado por mí, Ernesto Javier Zacarías Irún. El problema es que esta declaración difiere del documento al que accedimos con el equipo periodístico de AAM, que en el 2016 daba un activo de 24.000 millones de guaraníes aproximadamente por parte de Javier Zacarías Irún, donde el desglose de esta documentación, si vamos un poco más adelante, nos muestra que, por ejemplo, declaraban propiedades 18.000 millones, en inmuebles 12.000 millones, en transportes 1.172 millones y en muebles, útiles y enseres 4 millones de guaraníes. Cuando le decíamos que eso era muy poco, decía que en realidad como tenía separación de bienes, los muebles los había comprado su señora. Y aquí está el desglose de lo que finalmente difiere entre lo que él declara bajo juramento a la Secretaría de Estado de Tributación, cómo lo hace su contadora y el documento que él termina presentando a la Contraloría General de la República. Lo importante, que esto sea transparente. ¿Cuál es la fortuna del clan Zacarías y cómo lo hizo, siendo que servía a la función pública? Esa es la pregunta que nos hacemos. ¿Y puede un avión que fue declarado en 200 millones de guaraníes pegar el salto en lugar de depreciarse
a 2.300 millones de guaraníes. Pregunta que la Fiscalía tendrá que responder a la...